Hola mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Dolores Jurado me pregunta acerca de cómo interviene la imprimación de un lienzo, de un soporte pictórico en el resultado de un cuadro, en la forma de pintar un cuadro. La imprimación o fondear, darle fondo al soporte pictórico, ¿no? Darle fondo de color. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. Bueno, Dolores Jurado, muchas gracias por la idea. Un abrazo a todos, abrazos virtuales. Like si os gusta la explicación. Necesito ideas como la de Dolores. Y por favor, suscribiros, que vuestro canal favorito de pintura tiene que tener muchos suscriptores para que esto llegue lejos y sigamos avanzando en el tiempo. Like, abrazos, intro y seguimos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Desde la antigüedad, desde la más arcaica pintura, se está fondeando. Al principio la pintura era pigmento prácticamente y agua, y se aglutinaba un poco con yema de huevo. Incluso se hacían muchos experimentos, pero hubo pintores que iban dando finas capas de temple, que se le llamaba temple, y poco a poco iban retirándole agua al temple y le iban metiendo aceite. Entonces el pigmento se iba convirtiendo poco a poco en pintura al óleo. Sobre todo los holandeses, los Países Bajos, en que fueron los hermanos Van Eyck, que ya he comentado en otra ocasión, que prácticamente fueron los inventores de la pintura al óleo, ¿no? Porque se le destruían algún tipo de cuadro, algunos cuadros, y querían tener algo que fuera más consistente, que les diera mejores resultados. Después se fue perfeccionando por Leonardo da Vinci y un montón de pintores del Renacimiento, renacentistas, pues que encontraron el aceite una solución a algún problema que tenían. Lógicamente estamos hablando de la pintura al óleo sobre tablas, sobre lienzos, y que no tiene nada que ver con las pinturas que se hacían en las paredes, con los frescos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de este tipo de pintura que en realidad, bueno, pues ha llegado hasta nuestros días. De hecho, muchas casas todavía antiguas han estado pintando con una pintura que llamaban al temple. Bueno, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver. Bueno, pues ya he contado un poco la evolución de cómo, poco a poco, utilizando menos agua y dándole aceite, se iba convirtiendo aquello en una pintura al óleo. Pero claro, ese temple que se metía antes, pues servía de imprimación, servía de fondeo a la tabla o al lienzo que íbamos a usar. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando se trataba con pintura, se hacía la composición pictórica, siempre había un fondo de un determinado color que le confería al cuadro ciertas características, a la obra ciertas características. Pasa una cosa importantísima, y es que al principio la Iglesia mandaba mucho, y entonces querían que se fondearan los cuadros de unos determinados colores para que tuvieran algo que ver con la liturgia cristiana, sobre todo católica. Entonces esto poco a poco los maestros se fueron dando cuenta de que había imprimaciones que le daban unos resultados y otras imprimaciones que le daban otros. Entonces fueron los propios maestros quienes, alejándose un poco de la doctrina cristiana o de la doctrina religiosa, fueron
fueron más, digamos, más científicos, más profesionales y adoptaron una serie de colores para trabajar sobre ellos. Rivera, Velázquez, estoy hablando de pintores sobre todo italianos y españoles, y de los Países Bajos. Rembrandt también utilizó muchísimo este tipo de soluciones que contribuyeron a la mejora de las obras y a hacer más prácticas la forma de pintar de ellos. Por ejemplo, Rivera fondeaba en oscuro, tierra, sombras tostadas, sombra natural, incluso negro. Y después pintaba, daba como una especie de grisalla en blanco, y con ese blanco, o sea, hacía lo contrario que nosotros hemos hecho anteriormente en unos vídeos que hice hace unos 15 o 20 vídeos, en donde utilizaba la grisalla sobre verde para con veladuras formar pinturas como las que hacía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que hicimos la Dama de Armiño. Bueno, pues Rivera lo que hacía es que fondeaba en oscuro y pintaba en blanco para después con veladura sacar muchísima luz. Le llamaban pintores de la vela, por aquello de que iluminaban como si fuera una vela sobre la penumbra, sobre la oscuridad. Bueno, afortunadamente la razón le dio la razón a los grandes maestros y empezamos a fondear con unos fondos, yo creo que fantásticos, para depende de lo que estuviéramos haciendo. Hay pintores que fondean en azul, por ejemplo Picasso, cuando pinta en su época azul, la Dama Azul, pues pintaba o fondeaba los cuadros o le daba la imprimación en azul. Por decir algo, pues a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, muchísimo utilizar estos tres fondos que tengo aquí, aunque el azul, por ejemplo, el ocre, han sido muy usados también para dar cierta luminosidad, incluso el amarillo y el amarillo naranja, ¿vale? Pero yo fundamentalmente utilizo estos tres fondeos. Gris, cuando trato de obtener unos rosas magníficos para hacer algún retrato que me dé un resultado, no sé, coherente con unos rosas luminosos y brillantes. El óxido ferroso, el óxido de hierro, lo podemos utilizar en rojo inglés o algo así, pues nos puede servir también estupendamente, porque tiene una característica magnífica, y es que también le confiere mucha luz a la pintura que demos. Lo que pasa es que hace un poco menos intensa el color carne que el gris. Y después tenemos el blanco, que hoy en día casi todo el mundo compra en las tiendas de bellas artes, de manualidades, compra las cosas fondeadas en blanco y pinta sobre el blanco. Pero no siempre es útil utilizar el blanco. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea blanco no nos da más luz, sino todo lo contrario. Podemos encontrarnos con que algunas veces tengamos cierto problema para sacar la luz, porque si tú quieres hacer blanco, por ejemplo, una casa que le dé el sol y que esté encalada, esté pintada de blanco, y pintarlo sobre blanco, destaca poco. Pero si ese mismo ejercicio lo hacemos, por ejemplo, sobre el gris, o por ejemplo, sobre el rojo, el óxido ferroso, pues nos vamos a encontrar con mucha más iluminación, ¿vale? Otra cosa que se consigue importantísima con fondear los lienzos, los soportes pictóricos, pues homogenizar el color, porque siempre hay algunas micras de la superficie de la pintura que deja entrever lo que hay debajo, y entonces el color respira y le da, o sea, homogeniza el lienzo que estemos pintando o el soporte que estemos pintando. Y entonces parece que hay como una igualdad en los tonos. Fijaros lo que estoy hablando.
Y ahora, esto es más o menos, y de modo sencillo y fácil y cómodo, lo que es la necesidad de fondear. Y ahora os voy a trazar un par de líneas o tres para que veáis la diferencia cuando un color toca un fondo o toca otro, ¿vale? Bueno, pues voy a aprovechar, voy a cortar y vamos a hacer unas cuantas líneas y con esto vamos a terminar, que yo creo que por hoy es suficiente. Se puede profundizar muchísimo más, ¿eh? Ya hemos visto que empieza un poco porque se utiliza una técnica que es la técnica del temple, que poco a poco se le va metiendo aceite hasta que se convierte en óleo y se aprovecha las primeras capas de pintura como fondeo, que después, por motivos religiosos, se utilizan una serie de tonos y de colores para fondear y pintar sobre ello y que quedará más religiosamente retratado, sobre todo porque hubo una época en que casi toda la pintura era pintura religiosa, ¿eh? Y entonces querían que se pintara una... Pero tenemos que tener en cuenta que los grandes maestros, las personas que verdaderamente estudiaban no solamente la teoría del color, sino además estudiaban los procedimientos, se encuentran con que determinados fondos mejoran su obra y llegan a ser mejores, ¿vale? Entonces, y en la actualidad se ha perdido, llegamos a la actualidad y en la actualidad se ha perdido un poco ese concepto del fondo, que pensamos que bueno, que compramos el lienzo, pintamos sobre el lienzo y ya está. Pues no, tenemos que tener en cuenta esto que he dicho. Bueno, voy a cortar, vamos a hacer una prueba práctica y vamos a terminar. Y muchísimas gracias, Dolores. Venga, cortamos y seguimos. Bueno, pues vamos a usar un azul que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que es el azul ultramar claro. Fijaros qué color más bonito, ¿eh? Sobre el gris, estupendo. Si lo hacemos sobre el rojo, bueno, pues parece como si se oscureciera un poco, a pesar de que le da brillo. Y donde destaca, pero perfectamente, es sobre el blanco, ¿eh? Fijaros cómo en el blanco tiene como algún grado más de brillo, de luminosidad, ¿vale? Bueno, estábamos antes hablando de las sombras azules. Fijaros cómo se puede atacar, no estoy haciendo nada, ¿eh? Cómo se puede atacar el blanco para darle un poquito de gracia y que parezca, bueno, pues para que parezca unas sombras que le den gracia a la composición. Bueno, mis queridos amigos, pues nos vamos a despedir. Espero que este vídeo, que ha sido un poco breve, pero que espero que sea del agrado de todos, demuestre de alguna manera que no solamente hay que pintar en blanco, sino que hay otros fondos que son importantísimos. ¿Por qué? Porque homogenizan la obra, o sea, que coge el color y, a pesar de que no sean complementarios con lo que está fondeado, pero sin embargo le da cierta gracia a toda la composición. Siempre hay algunas micras que accidentalmente se traslucen a través de la capa pictórica. Y también en algunas ocasiones hay compañeros, hay maestros que permiten que aflore el fondo, pues queriendo, lo hacen intencionadamente para conseguir ciertos resultados. Bueno, mis queridos amigos, gracias, Dolores, por la petición. Un abrazo a todos, espero que esto haya servido y que más o menos me haya podido explicar. Like, abrazos virtuales y suscriptores. Pido suscriptores, por favor. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en el próximo.